En este ruido se encuentran trancones, personas corriendo, ajetreo constante, característico de Bogotá. Pero dentro de todo esto podemos ver cómo confluyen muchas personas, tanto colombianas como extranjeras. La pregunta es, ¿por qué llegan a esta ciudad? Puede ser por la necesidad de nuevas oportunidades, por el deseo de conocer la cultura a través del turismo, o para tener un crecimiento personal, ya sea por estudio o para compartir experiencias. Y en esta búsqueda de crecimiento personal es donde encontramos a dos personas que se vinculan por la carrera de teología de la Pontificia Universidad Javeriana, los jesuitas Juan Luis Paniza, de Uruguay, y Edmo Flores, de Brasil. Yo estoy en Bogotá desde enero, el 9 de enero creo que llegué. De todas formas, yo me fui de Uruguay a los 18 años. Empecé a vivir en Argentina el 27 de febrero de 2016. O sea, hace 8 años y medio prácticamente. Em Bogotá, eu já levo quase 2 anos, eu estou em meu quarto semestre estudando aqui e esse tempo agora foi um tempo, o primeiro ano mais para adaptar-se, sobretudo o primeiro semestre, com o tema da língua, porque eu já compreendia um pouco o espanhol, mas não falava bem, não falava, e isso para mim eu tenho dificuldades ao princípio na carreira por el tema da língua. Pero depois já fui me acostumbrando e fui facilitando as coisas. Este segundo ano para mí ya fue más fácil. Ambos llegan para seguir con su formación como jesuitas, pero más allá de eso, todos los días tienen intercambios con distintas personas, lo que nos lleva a la pregunta de cómo ellos hacen para relacionarse y formar vínculos. ¿Aplaudo? Bueno. Vamos a empezar con el mate, paso número 1, el agua. Si estuviésemos en Uruguay, lo que tendríamos que hacer es mucho más fácil porque tenemos las pavas eléctricas que acá también existen. Entonces uno va, pone agua para el mate y se calienta en la pava eléctrica y ya está. Y si no tenés pava eléctrica, en una pava en la hornalla y ya está. No tenemos eso, vamos a tener que usar esta cuestión que es enorme y es para el café. Y personalmente me parece que el agua queda no del todo caliente, no tan caliente como a mí me gusta. Así que vamos a calentar el agua acá y después nos vamos a ir para allá porque tenemos el microondas que a mí me gusta calentarlo un poquito más. Ambos coinciden en que el compartir es una parte fundamental de sus vidas. Y Juan Luis lo expresa a través del mate, por eso nos comparte cómo es su preparación. Y Edmo, por su parte, nos muestra cómo cocinar la picaña. El asado que hacemos en Brasil, el churrasco, tiene sus cortes especiales. Lo más especial es la picaña y lo más famoso también, que es un corte de la punta de anca. La punta de anca es una parte del ganado que está en la cadera. Y en la parte de la cadera sacamos la punta de anca y es una parte blanda de la carne, macia y que tiene grasa, también una grasa muy buena. El asado tradicionalmente es acompañado por la farofa. La farofa es la harina de yuca condimentada. Yo preparo esa harina, yo tosto esa harina de yuca con mantequilla pura, esa mantequilla que también yo compro en la plaza del mercado, porque tiene que ser pura para poder dar más el sabor, ¿no?, de la mantequilla. Después está la sal también y la cebolla. Ese es el condimento tradicional para preparar la farofa. Después la gente echa chorizo, otras cosas, ¿no? A mí me gusta más así, con sal, mantequilla y cebolla. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos nuestra agua caliente,
tenemos nuestra agua tibia, tenemos nuestra yerba mate, tenemos nuestra bombilla, nuestro mate, nuestro posamate. Ya estamos. Podemos empezar. Entonces, lo primero es llenar el mate con yerba. Esto viene en paquetes de 1 kilo, pero no voy a andar con el paquete de yerba acá, así que traigo esto. Es irónico, porque en Uruguay realmente significaba bien poco, ¿no? Formaba mucho parte de la normalidad. Y yo no tenía mi propio mate, siempre eran mis amigos que tenían sus mates y me convidaban. En mi casa no se tomaba mate, entonces no era... Mi abuelo materno tomaba mate, él era ingeniero agrónomo, vivía en el interior de Uruguay, ahí es mucho más común. Pero para mí propiamente el mate era algo ajeno. La idea es que con esto el polvillo quede en la mano. Y claro, y cuando estaba en Argentina un poco también, pero claro, acá en Colombia es como, che, como que nadie tiene mate. y ya nos quedó la montañita armada, por decirlo de alguna manera. Entonces lo ponemos así. Y ahora, este es el agua tibia, no caliente, tibia. Y entonces le ponemos agua tibia para que el mate se hinche. Muy uruguayo. Entonces con mucho deseo de volver a conectar con eso, y eso empalma con otro deseo también de querer que otras personas que no conocen Uruguay conecten con Uruguay a través de eso. Así que se juntan las dos cosas. Algunos dicen que el mate se hidrata. Nadie usa esa palabra en Uruguay. El mate se está hinchando con el agua tibia. Cuando comparten estos alimentos no solo es un acto momentáneo, es también una celebración de su historia y vivencias. Además, en todo el proceso de preparación lo que buscan es mostrar su cariño con quien lo van a repartir. En general, para mí Colombia, como Latinoamérica como todo, yo personalmente me siento en casa, por el tema de nuestra identidad latina. O sea, uno va a encontrar en cualquiera de estos países el arroz, el maíz, la yuca, el plátano, el frijol. Es decir, la culinaria para mí es distinta, diferente, pero no es diferente radicalmente. Es un cambio. Ahora voy a probar a ver cómo está. Ahora apretamos. Se siente la sal y también la mantequilla y la cebolla. Aí, la paciencia aquí es para tostar isso. Essa harina de yuca tem que ser tostada com estes condimentos e quanto mais crocante, melhor. La farofa se hace sempre antes, porque eu, por lo menos, me tardo entre 40 minutos a 1 hora, porque a mim me gusta a farofa, a harina de yuca bem crocante assim. E fogo barro, e isso vai se tostando, porque se a olla é muito fina, se queima a harina. E aí tem que cuidar. El asado, mais que uma comida, o churrasco brasileiro, é um momento de compartilhar. Por exemplo, em minha família, eu recuerdo que os domingos é para isso. Os domingos a carne se hace assada, se hace churrasco, se hace assado. E às vezes nós quedamos todo o dia aí comendo carne, tomando e partilhando, porque é esse momento, né, de encontro, de compartilhar. Há momentos especiais onde nós hacemos assado, porém para cumpleaños, e meu cumpleaños sempre eu hago assado e sempre onde estou celebro desta maneira. Também há momentos de celebrações, de aniversários de alguma comunidade, algum pueblo. Em meu pueblo, por exemplo, quando se é a festa patronal do município, que se chama São Antônio, quando é o dia de São Antônio, se hace um assado grande. Encontraron la manera de relacionarse y formar vínculos, resaltando la cultura propia que los acompaña. Bueno, nuestro mate ya está hinchado. Entonces, vamos a decir que ya está. Bombilla.
ponemos la bombilla, hacemos esto así. Para los uruguayos es muy importante que el mate tenga montañita, ¿no? Entonces que esté toda la yerba de un lado y haya como un pozo del otro lado. Hay otros lugares, en algunos lugares de Argentina o en Chile, que es como pum, le tiran la yerba, pum, le tiran el agua y ya está. Lo que hace, o sea, decimos nosotros que eso hace que el mate se lave más rápido. Cuando el mate se lava es que el mate pierde su sabor. Cosas que me han pasado acá en Colombia. Claro, primero que vos le das a un colombiano el mate y lo primero que hace es se pone a olerlo. Porque es lo que la gente hace con el café. O sea, el café se huele, entonces hacen la analogía y dicen, bueno, el café se huele, entonces lo primero que le das el mate, tipo, no, ¿por qué haces eso? No. Y lo segundo es que piensan que la bombilla es como una cucharita, ¿no? Entonces le empiezan a mover y eso está mal, está muy mal, por favor no lo hagan. Para ellos, estas costumbres culturales significan conectar y compartir. Y con esto crean un espacio para intercambiar sus pasiones y gustos. Me acuerdo que cuando era chico, chico tipo 6 años, me regalaron Harry Potter y para mí fue fascinante, fue descubrir la lectura y estar absolutamente atrapado. De hecho, me acuerdo que fue en un verano, nosotros vacacionábamos en la costa, en la playa, costa uruguaya, ¿no? Nada que ver con costa caribe, pero estábamos en la playa y un día empezó a llover y yo no me movía porque estaba leyendo Harry Potter, así, totalmente fascinado. Me encanta leer, ahora me metí a un club de lectura de la universidad, de acá de la biblioteca, lo estoy disfrutando mucho. El tema es masculinidades a la vuelta de página o algo por el estilo, ¿no? Entonces ya estaba recontra empezado el club cuando yo me sumé. Leímos cuentos de una escritora norteamericana, Lydia Davis. Leímos a un chileno, Pedro Lemebel, Tengo miedo torero, una novela breve, conmovedora, realmente conmovedora. Y ahora tenemos que leer una novela gráfica que es una adaptación de una novela colombiana, Tanta sangre vista. Me encanta. De las atividades que mais me estranha aqui em Bogotá, sobretudo com o recuerdo do Amazonas brasileiro, está o tema do contato com o rio, sobretudo para pesca e também para caceria, que são coisas que me gustam bastante e que não posso fazer acá. De las aventuras que eu tenido, tanto na pesca como na caceria, há uma especial quando eu estava em uma missão de Semana Santa por cerca da cidade de Manaus, que é a capital do Amazonas brasileiro. Era o Viernes Santo e não podia comer carne, não podia comer carne roja, essas coisas. Então, e o pescado não havia tampouco. Então, na laguna que eu estava, não havia muito pescado porque se havia chovido bastante e os peces como que estavam que haviam salido. E havia um caimã de 4,5 metros aí. Então era a nossa única opção, né? Então matemos esse caimã para que comamos aí, porque não é carne roja, não é carne branca e não é problema comer na Semana Santa. E isso foi uma aventura porque não tínhamos os materiais necessários assim como arma de fogo. Isso tinha, o que tínhamos aí na mão era um hache e também palos e também um machete. E foi com isso que matamos, com um hache, golpeamos a cabeça e com isso se morreu o caimã, demos vários golpes e depois separamos as peças do corpo do caimã e havia bastante carne, sobretudo a parte da cola, né, que é uma parte de puro lomo que se assemelha muito à pechuga de pollo. A mí me gusta mucho correr, ¿no? Entonces yo salí a correr con mi padre y de hecho algo muy bonito que tiene Montevideo y que yo extraño mucho es su costanera, por la calle que va bordeando el Río de la Plata, que nosotros en Uruguay le decimos Rambla. Creo que vendría a ser como el malecón de La Habana, una cosa así. Bueno,
me encantaba salir a correr por ahí, y después acá en Argentina también salía, acá en Argentina, allá en Argentina salía a correr mucho y me lesioné la rodilla y yo me sentía, o sea, dentro de la gama de lesiones posible, fue la más leve de todas, pero igual no podía salir a correr porque me dolía, entonces estuve 4 años sin correr. Y ahora estoy volviendo a correr y estoy re entusiasmado porque estoy volviendo a correr. Y voy al gimnasio también. Después também está todo o tema de clima mais frio, e isso para mim me ha costado, e a mim me estranha muito o clima caliente, que eu sou de clima caliente, então isso me estranha bastante. Então quando eu vou para alguma cidade, algum departamento que aqui que hace calor, eu aproveito bastante, né? Aqui em Colômbia, sobretudo aqui nos cerros de Bogotá, o que me ha gostado muito é fazer senderismo nos cerros, na montanha. Essa é uma realidade que no Amazonas não temos, no Brasil tem, mas no sul do Brasil. E isso como que sempre me ha encantado, mirar os cerros, essas paisagens assim que não temos no Amazonas, e que aqui me gusta muito fazer isso, o tema de subir a Monserrat ou de recorrer estes cerros aí orientais aqui de Bogotá. É um tipo de deporte, é um tipo de ócio, um tipo de lazer que me ha gostado bastante. Extranjeros que poco a poco se familiarizan con nuestras costumbres y cultura. Han decidido dedicar su formación y vida a la religión, pero esto no es lo principal que quiero resaltar, sino el hecho de que ellos, antes de su nacionalidad o profesión, son personas. Personas que llegaron a Bogotá para compartir y servir, como bien dice el principio ignaciano, en todo amar y servir. Algo que tienen muy presente en su día a día. Pero para mim, minha experiência religiosa, 2 lugares são fundamentais. Primeiro é a Universidade Javeriana, onde tenho uma experiência pastoral religiosa, que é mais de diálogo, que é mais de compartilhar, que é um serviço religioso mais humanístico, né? Mais de voluntariado, de serviço. E isso ha sido uma experiência para mim muito rica, muito, que produz muitos frutos em minha vida. Depois está outro lugar, que é Alto de la Florida, em Suacha, que nesse lugar é uma casa pastoral que pertence à universidade, e aí eu vou compartilhar com a gente, celebrar nos domingos, sobretudo missa e celebrações de la palavra, la liturgia. E são gente muito sencilla, pero que tem uma fé muito profunda, que tem uma sensibilidade e tem uma corrida muito boa. Então, esses lugares me han marcado profundamente mi experiencia espiritual aquí en Bogotá. Yo en esta universidad estoy haciendo 2 cosas. Estudio, que es lo más importante, y estudio de verdad, no es de mentirita. Y lo otro es que estoy acá en el centro pastoral, particularmente en el voluntariado. Yo me animaría a decir que no tiene tanta novedad, ¿no? O sea, vengo haciendo, sí, desde que tengo, no sé, 14 años, estoy haciendo actividades de servicio, pero igual es una experiencia muy novedosa, ¿no? Porque realmente ir, no sé, cuando vamos con un grupo que se llama Curitas al hospital, cuando vamos a los amigos de la calle, que es un desayuno para habitantes de calle, la experiencia es siempre impactante, ¿no? La experiencia es siempre novedosa. Igual uno va y se encuentra con toda la humanidad, toda la vulnerabilidad, toda la... No siempre, ¿no? Pero la necesidad también. Y es conmovedor. Es muy conmovedor, ¿no? Y eso sin duda a cualquiera y a mí en particular me va formando el corazón. La primer cebada de mate, cebar es echarle agua. Entonces el primer mate que tomas, la primera cebada, es la más fuerte de todas. Porque claro, el agua se va impregnando de sabor y ahora que todavía no se tomó ningún mate, la yerba está en todo su esplendor. Es tan amarga que a alguna gente le escupe, ¿no? Entonces se sirve, toma, escupe y ahí recién se vuelve a servir y empieza a tomar. Lo otro es que, esto puede quedar mal educado, pero no lo es, el cebador, la persona que preparó el mate, siempre toma el primer mate.
porque se tiene que fijar que si no está muy caliente o alguna otra cosa. Entonces el cebador toma el primer mate, no es que me sirvo y por cortesía te doy, sino que me sirvo, por cortesía tomo, y ahí recién la segunda va para ti, para quien sea. Para. ¿Vas vos? Con esto entendemos lo que se afirma en uno de los principios de los seres humanos, y es que somos seres sociales por naturaleza. La historia de Juan Luis y Digimon nos recuerda que más allá de nuestras diferencias, compartimos una necesidad fundamental: conectar y compartir. E quando chega esse dia também, em outubro, sobretudo em outubro, minha família prepara muita carne, muito assado para toda a gente que chega, né? Sem limite de pessoas, assim, invita a se assado sem limite, e assim, mientras vai chegando a gente, vamos assando. E são momentos muito especiais, né? De cumpleaños, festas patronais, festas religiosas, e também às vezes quando temos festas nacionais, né? Festivos nacionais, às vezes também de independência, e outros momentos, Navidad e Ano Novo. Então são momentos que nós outros aproveitamos para hacer assado. Pero sí me encanta, né? Me gusta muito o assado. Essa carne, sobretudo esse corte de carne, né? E porque para mim esse tipo de assado não é só comida, também é um compartir, comparte a vida, conversa com a gente, e por isso me encanta também. Encontrar cómo compartir tu historia y lo que te acompaña más allá de una conversación sin duda es algo que te permite conectar, y es justo lo que lograron ellos. A través de su intercambio de alimentos llegan a mostrar las diferencias que, en lugar de dividirnos, nos unen, formando lazos que van más allá de las casualidades de por qué llegaron a relacionarse con nosotros, lazos que nos permiten conocer a las personas y entender que cada uno tiene una historia que contar. ¿Y por qué convidas mate? A ver, por un lado, porque lo traigo para eso, ¿no? Yo hace un rato decía que me parecía bonito que la gente con la que me voy encontrando y compartiendo se conecte con Uruguay, y el mate es una manera de hacerlo, ¿no? Entonces, para mí es como decir, tipo, che, tengo esto que para mí es valioso, si querés formar parte, bienvenido, ¿no? Y también en Uruguay el mate como que ayuda a generar un ambiente muy bonito, ¿no? Generalmente es como te querés juntar con unos amigos y un posible plan es tipo, che, nos juntamos a tomar unos mates. De hecho es muy bonita la costanera de Montevideo, y juntarse a tomar unos mates en Montevideo, en la costanera, es como en la Rambla que le decimos, un planazo, o al parque, llevadas, nosotros le decimos bizcochos, acá serían como, no sé, masitas, no, un croissant, ¿cómo le decís un croissant? Como pasabocas. Bueno, me parece una pésima palabra, perdón. Pero la verdad... En Colombia se tira en el libro. Podrían esforzarse más para hablar de las masas. Para ti es más creativo decir masas. Tenés razón, es una muy mala palabra. Pero bueno, irse a tomar unos mates, comer algo. Okay. Sí, ayuda al encuentro. En definitiva, yo diría eso, ayuda al encuentro. Esto lo muestro con el fin de entender que no por las diferencias que tengamos de nacionalidad, religión, gusto, significa que debamos seguir promoviendo estas barreras impuestas. No hay sentido a cerrarse a la idea de compartir cuando siempre hay algo que el otro nos puede aportar. Soy y somos seres humanos que necesitamos sentirnos parte de este entorno en el que estamos. Esa conexión con los demás nos lleva a fortalecer nuestro crecimiento personal y social.